Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde capitalina que tiene tantos eventos hoy en el mismo momento y en la misma hora, ¿no? Cada vez es como un compromiso escoger al cual se va a asistir por esa especie de revival, palabra que va a sonar bastante esta tarde, que está teniendo la ciudad de Caracas desde el punto de vista cultural. Agradecer a Espacio El Cubo, por supuesto, a Denis Montoto, a Valeria Correa, a Tulia de González por recibirnos una vez más esta tarde, en la que vamos a abordar la exposición Copy-Paste, que 13 años después, 14 años después, estamos volviendo a ver el día de hoy. Creo que si le vamos a dar formato a esto de una entrevista, anotar algunas pinceladas biográficas de Sigfredo sin ser tampoco demasiado exhaustivo, porque ya conocen al artista y el fragor de la conversa va a ir el mismo dibujando su trabajo y su personalidad. Artista visual y diseñador gráfico, las dos cosas, y hay que anotarlo de entrada. Decir que Sigfredo Chacón, precoz, entró a la Escuela de Artes Plásticas a los 13 años, en el año 63, inconforme también desde bien temprano con la formación allí recibida, pues pasa al poco tiempo al Instituto de Diseño Neumann, que eso va a constituir para él un sólido piso sobre el que va a cimentar todo su trabajo. Allí conoció a tres figuras que serán paradigmáticas para su formación: Gego, Nedo y Leufert. Y quiero mencionar particularmente en este comienzo los maestros de Sigfredo, porque eso ya nos da unas coordenadas de dónde ubicarlo, ¿no? Nos adelanta un poco, nos desbroza el terreno para entrarle mejor a su obra. Y esta tríada, paradigma de la modernidad venezolana, como es Gego, Nedo y Leufert, pues son santo y seña de la formación de Sigfredo. ¿Qué aprendió de esta tríada? Bueno, la obra puede traslucir algo de eso, pero aparte, el orden, el rigor, la seriedad, la disciplina, la constancia. Otra escuela dentro del Instituto Neumann en esos años va a ser Clara Diamant, de Sujo, con quien haría lo que Álvaro Sotillo llamaría ya una carrera universitaria completa, 2 años estudiando a Marcel Duchamp. Es otra clave también para entrarle a la obra de Chacón. Y de la mano de Clara Diamant, recordada galerista inmensa, se iniciaría en el expresionismo abstracto, en el arte povera, en el pop art y, como les menciono, en la obra de Duchamp. Tiempo después, Sigfredo pasa a Londres y hace el curso especial de diseño gráfico en el Chelsea School of Art, y allí va a estudiar también posteriormente tipografía, diseño tipográfico en el London College of Printing. En el Chelsea, él conocería a otra de esas figuras, otro de sus maestros, que va a ser el poeta concreto Edward Wright, que era el director de la Escuela de Diseño de Chelsea. Y yo creo que lo que aprendió Sigfredo aquí, ya nos lo dirá él más adelante, va a ser el rigor inglés, ¿no? Que no es poca cosa. Y con los años hay que decir que Edward Wright vino a nuestro país por la Puerta Grande, invitado para una exposición paradigmática en el Museo de Bellas Artes también. Llega a Venezuela de nuevo en el año 76, responsable del Departamento del Diseño del Museo de Bellas Artes, y aquí estarán las otras dos figuras tutelares, los otros dos maestros, Miguel Arroyo y Lourdes Blanco. Aquí están las coordenadas, digamos, ¿no?, de la formación de Sigfredo Chacón, esbozada brevemente. Y notar también que empieza a exponer muy temprano, a los 16 años de edad, y a lo largo de más de 50 años ya de trayectoria artística, juntos con sus compañeros de generación. El doctor Fuenmayor está por allí. Ellos sentaron un paradigma de la manera de ver y de entender el arte en Venezuela, entre nosotros, por supuesto. Hoy, sabemos que Sigfredo vive en Miami y que vino a Venezuela recientemente para presentar el revival de Do You Copy, esa exposición que se presentó hace unos años en Periférico Caracas, con curaduría esta vez de Valeria Correa,
Y bueno, es la exposición que hoy nos convoca para conversar en esta, digamos, en esta conversación con el artista. Como vinimos aquí a escuchar a Sigfredo, fundamentalmente yo voy a abrir los fuegos con una pregunta que nos dé pie para comenzar a conversar y bueno, ya después Rafael Castillo, como nos tiene acostumbrados, pues sentará cátedra en torno al conceptualismo y a la obra de Sigfredo. Empezar, Sigfredo, por un tema quizás un tanto fresco, darle esto ritmo de jazz, ¿no? del que eres bastante aficionado. Y bueno, si uno se pone a ver toda la trayectoria de Sigfredo Chacón, compilada maravillosamente en este libro Crossings, les recomiendo lean y estudien, porque es un libro para estudiar. Bueno, vemos que Sigfredo ha vuelto, ¿no?, sobre trabajos suyos de años anteriores, particularmente los trabajos de Londres, esos 70 dibujos de Londres, que yo los veo como el baúl de Pessoa. Ahí está todo el tesoro de lo que será después la gran obra de Sigfredo, está el germen allí. Y bueno, por ejemplo, en el año 95, él presentó un individual en el Museo Jacobo Borges, que con una serie de obras de gran formato y artefactos también, que usaron como referencia a esos trabajos, esos bocetos, esos dibujos hechos en Londres y que fueron modificados, fueron adaptados luego en el año 93 con el título de Pinturas Parlantes. Otro caso, por ejemplo, es Situaciones, una exposición que a mí me gusta muchísimo, obra temprana del año 72, que se presentó o se representó en Miami en el año 2018 y fue una reconstrucción de esa icónica muestra que se realizó en el Ateneo de Caracas. Entonces Sigfredo vuelve una y otra vez a su obra, vuelve sobre cuestiones ya planteadas, profundizando en ellas, refrescando o renovando los mismos planteamientos, haciendo variaciones, como en el jazz, ¿no? Del que digo es un gran aficionado, además de un competentísimo intérprete. Entonces, porque una obra de arte, hay que decirlo, nunca se agota, ¿no? Y es muy difícil darla por terminada, ya que de alguna manera sería como acabarla. Da Vinci decía que una obra no se termina, sino que se abandona, ¿no? Sí. Ese impulso de siempre estar allí. Bueno, Sigfredo, me gustaría que comenzáramos por aquí, que habláramos de esto. ¿Cómo te enfrentas de nuevo en apariencia, muy entre comillas, viejos planteamientos, sin caer en la repetición mecánica o sin desarrollar un estilo, cosas que detestas? Bueno, buenas tardes y gracias le doy a el Cubo Negro y a esta sala donde se puede mostrar, pues pude mostrar o estoy mostrando esta obra que ya se mostró en el 2009. Entonces su nombre lo dice, copy-paste. Estas son obras originales del momento del 2009. En ningún momento yo pretendí repetir obras, sino como que rescatar o refrescar un poco lo que Tulia me sugirió de hacer la exposición con estas piezas, que es como un refrescamiento de algo que había pasado hace unos cuantos años. Para mucha gente es cosa nueva. Y a lo que tú me estás preguntando, yo creo que una idea, uno tiene suerte cuando tiene buenas ideas, ¿no? Entonces, una idea siempre tiene que, yo por lo menos la refresco o la trato de corregir. Entonces, un planteamiento, en este caso de Do Copy, que yo pensé en el 2009 hacer una especie de mostrar que el arte viene del arte, que por qué esconder una propuesta de otro artista, por qué no ser sincero afirmando que
existe el arte, digamos, el arte, la historia del arte, y que uno muchas veces arranca aunque le interese un artista más o menos. En el caso de Pollock, yo escogí a Pollock como símbolo del arte abstracto, digamos, internacional, y sentí que él y yo teníamos una coincidencia, que no tocamos la tela. Él no toca la tela al trabajar, y yo tampoco. Por años yo inventé técnicas con el acrílico, que es hacer todas las manchas fuera de la tela y luego armarla como si fuese un collage. Y son recursos tratando de reconstruir lo que es la historia del arte, lo que el arte significa, y como tratar de mostrar esa emoción o esa impresión que uno siente, por ejemplo, o que yo sentí cuando vi a Rembrandt en Londres, que visto en las reproducciones de los libros cuando estudiaba aquí en Venezuela, no tenía nada que ver con los Rembrandt originales vistos en un museo. Él era un pintor libre, completamente. Los encajes eran gestos, y yo ahí entendí la pintura. Entonces yo dije, pintar esto es pintar. No lo que se ve en una reproducción, que es una cosa muy ilustrativa, quizás no se entiende. Yo, viendo los grandes maestros, los maravillosos museos de Londres, que los visitaba muchísimo todas las tardes, al salir de mi casa inglés, a las 3 de la tarde me iba a la Tate, me iba a la National Gallery, que quedaba muy cerca, a la National Portrait Gallery. Entonces yo aprendí a ver a los pintores de verdad. ¿Qué es pintar? Durante mucho tiempo yo me negué a pintar sobre la tela como se pinta, como uno ve en las películas, ¿no? Que ve a un señor todo lleno de pintura, pintando pinturas abstractas y tomando vino. Entonces yo decía, bueno, a mí no me interesa esa imagen, porque yo entendía el arte como con el propósito. Uno tiene que inventar. El arte es algo muy difícil, es una cosa muy seria, una cosa que uno tiene que inventar y ser como muy porfiado, ¿no? E intentar y seguir. Entonces, bueno, creo que me fui por otro lado, pero esta exposición es tratando siempre de mostrar que nunca, lo que decía Álvaro, que el arte no se acaba, que una pintura, un boceto, es una idea que puede continuar, que tiene eso. A mí me interesa muchísimo esa sensación de que está inacabada. Y yo tuve un profesor en Londres de diseño, que era muy importante diseñador. Él diseñaba Arts International, que es una revista que se imprimía en Suiza. Él vivía en Londres. Dennis Bailey se llamaba, él falleció. Una vez el proyecto era hacer un afiche para el tercer mundo, para habitación en el tercer mundo. Bueno, hicimos los proyectos, yo le presenté mis bocetos, escogimos uno para ser impreso en el departamento de print de Chelsea, y cuando yo imprimo y veo el final, veo el resultado de la impresión, no me gustó el afiche. Yo le digo a Dennis, no sé qué pasó aquí, pero esto no es el afiche que yo quería.
Entonces él me dijo, vamos arriba a la clase, mira tu boceto. Me dijo, tú trabajaste con un lápiz 8B, ese lápiz es hecho de grafito, y esa calidez y esa calidad que tiene el boceto la perdió al ser traspasado al silkscreen. Entonces ahí yo entendí que para hacer una obra de arte el 90% es cómo tú la vas a hacer. Y eso, por ejemplo, yo cuando trabajo tengo una idea que a veces duro 1, 2, 3 años pensándola, y luego tengo que ver cómo voy a realizar eso la manera más efectiva, la manera más clara para el espectador, para la persona que reciba esa imagen, ¿no? Entonces, el arte, yo creo que el arte es un hecho muy mágico de alguna manera, complejo, extraño. Es como meterse en otras dimensiones, ¿no? Es complicado, ¿no? No sé cómo explicarlo. Bueno, no me oyen sin micrófono. Encendido. Esto está abierto. Ok. Nada, buenas tardes a todos y gracias también a mi querida Valeria Correa por haberme invitado a este encuentro con el maestro Sigfredo Chacón y mi colega Álvaro Mata. Aquí se está tratando de representar una escena prototípica de nuestros encuentros en la radio, en nuestro programa Un Minuto con las Artes. Solamente que faltan 2 de nuestros compañeros, pero digamos que la dinámica se supone que podría ser semejante a la que seguimos en la radio. Por lo tanto, estamos también en un plano de repetición, que es lo que seduce, conduce y orienta la vida de nuestro maestro. Repetir, revisar, ¿verdad? Reconstruir, repasar, ¿okay? Y bueno, eso nos habla de que hay un verbo ahí importantísimo para él que tiene que ver con la memoria, con el tiempo, que es volver. Volver con la frente marchita, dice el tango. Pero en el caso de Sigfredo eso no sirve, porque él vuelve, pero siempre con la frente lozana. O sea, él no envejece nunca. Y por eso hay algo misterioso en su presencia, algo chamánico, algo enigmático, que bueno, nos hace sentirle mucho respeto, porque algo hace él con la vida que, aunque es bastante viejo ya, parece muy joven, ¿verdad? Entonces, eso es interesante pensar cómo es esa vuelta de Sigfredo al pasado. Es decir, podría parecer un pleonasmo o una tautología decir que el arte fue eso. Se metió un fantasma. Que el arte apela al arte, que el arte parte del arte, ¿verdad? Que la literatura no sería pensable sin la literatura. Es decir, que todo el arte es un sistema de relaciones, correlaciones, repeticiones y diferencias, de pequeños desplazamientos al volver a visitar un mismo escenario, ¿verdad? Y eso, digamos, que no es exclusivo de nuestro querido maestro, solo que él ha, digamos, focalizado el planteamiento general de su obra a partir de esa dinámica de la vuelta. Él dice en unas declaraciones, siempre sus declaraciones son importantes porque parecen muy pensadas, porque las repite, lo que quiere decir que son ciertas,
o sea que no improvisa, sino que está convencido de ellas. Le dice, cuando tengo que leer una explicación para entender algo que tengo que ver, se me quitan las ganas de ver la obra. Un ejercicio visual es un ejercicio visual. Esa opinión nos desarma completamente a los comentaristas. Es decir, el propio artista nos está diciendo que cuando oye una explicación, que para entender una obra tiene que leer una explicación, se le quitan las ganas de ver la obra. Por lo tanto, nosotros estamos aquí corriendo un peligro grandísimo de llover sobre mojado, puesto que las pinturas están allí, ¿verdad? Y lo visible habla por sí mismo. O sea, ¿qué venimos a hacer nosotros aquí? A escarbar en los secretos del maestro. Bueno, yo no vengo con esa intención. Yo voy a llover sobre mojado, es decir, voy a repetir lo que se podría decir, lo que ha dicho Dan Cameron, lo que han dicho, ¿cómo se llama? Jesús fue mayor, y una cantidad de curadores, lo que ha dicho la propia curadora de esta exposición, ¿verdad? Es decir, hay dos cosas que me llaman la atención de la obra de Sigfredo, entre tantas, y bueno, uno podría decir dos cosas de Sigfredo, entre muchas. Sigfredo Chacón y el arte de la conversación. A Sigfredo le gusta conversar, o sea, desde aquella conversación maravillosa a propósito de la exposición del 2009, en la que él conversa con Jesús Fuenmayor, con Félix Suazo, con Marina Wexler. Esa conversación es imprescindible para entender el punto de vista de Sigfredo acerca de la pintura, acerca de las artes visuales contemporáneas, y cómo él, con lo que acaba de decir, ha reforzado los planteamientos que él exponía en ese diálogo con sus colegas. Luego hay otra entrevista muy interesante, bueno, que a mí me gustó mucho, que es la que él mantiene en 2016 con Félix Suazo a propósito de la pintura para daltónicos, y que ahí refuerza una cantidad de cosas sobre las que podemos dibujar de alguna manera la textura de una poética que se repite, que se reitera, y que en su constancia crea, bueno, un fundamento para entender lo que es el mundo de Sigfredo Chacón, aunque él sea reacio a pensar que produce estilos, precisamente porque él no quiere instalarse, ¿verdad? Y por eso la idea de que la obra nunca termina, de que la obra se puede volver a visitar y se puede ampliar, se puede corregir, dijo él ahora, volver sobre la pintura, porque la pintura nunca está completa. Es decir, un poeta, Álvaro acaba de recordar a Valéry o Leonardo, pero Valéry se copia de Leonardo y dice lo mismo, es decir, no hay poema acabado, sino poema abandonado. Y lo mismo le pasa al maestro, es decir, no hay cuadro terminado, porque a ese goteo se le puede hacer más dripping, se le puede hacer una zanja y se le puede seguir haciendo cosas al cuadro infinitamente. O sea, la obra no está cerrada, está abierta. No es como un soneto de Góngora. El soneto de Góngora es el soneto de Góngora, una caja sonora con unas cantidades que no se cambia una palabra, una letra, una sílaba, se jodió el soneto. Ya no es un soneto, sino un panfleto o cualquier otra cosa menos un soneto. En el caso de las obras contemporáneas, bueno, un añadido, ¿verdad? Un pedacito que Sigfredo hoy por capricho le ponga a este cuadro, agrega y no descompone el sistema de la obra, porque la obra es una obra abierta. Y ese es un ejemplo típico de que él está instalado en el orden del arte contemporáneo. Es un contemporáneo, ¿verdad? Sin entrar a definir qué es contemporáneo, pero a él le gusta conversar. Y fíjense, está aquí, y lo que nosotros tenemos que punzarlo para que converse. Por eso hace falta que Valeria esté aquí, que punce para que el maestro hable. La otra cosa, bueno, chévere, entonces ¿por qué no te sientas ahí de una vez?
Además, da la cara por lo que hiciste. Bueno, la otra cosa, y eso lo digo para la mesa, para que pensemos juntos, de que yo voy aquí en una cátedra sobre teoría por ejemplo, la otra cosa que es interesante es que uno puede decir Sigfredo Chacón o la pintura en segundo grado. O sea, él es un pintor en segundo grado, pero ¿qué quiere eso decir? Bueno, cualquier pintor es un pintor en segundo grado, porque todos sabemos o conocemos la pintura anterior y nosotros producimos obras o escribimos poesía o escribimos literatura en función de lo que ya leímos. Es decir, que siempre hay una reproducción, no hay original. De eso nos dimos cuenta contemporáneamente a partir de Baudelaire, digamos, para no irnos tan lejos atrás en el tiempo. Pero Baudelaire, que es uno de los grandes fundadores de la modernidad, se dio cuenta de que no hay poesía original, ¿verdad? Los famosos poemas en prosa de Baudelaire son copias de los trabajos de Aloysius Bertrand, ¿verdad?, anteriores a él. Y bueno, los relatos y los poemas en prosa están también afectados por su lectura de los cuentos de Poe, por las traducciones que hizo Baudelaire de la narración extraordinaire de Poe. Es decir, todo autor está determinado por un antepasado, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer el artista para seguir adelante es matar al padre. El parricidio fundacional a través del cual un artista abre camino hacia otro lado, o como decía Kafka, que la sombra de Goethe sobre la lengua alemana era tan grande que si no se escapaba esa sombra, ningún autor podía seguir escribiendo en alemán. O como dirían los franceses, como dice Mallarmé a propósito de Victor Hugo, cuando muere Victor Hugo, que era el padre de la poesía francesa, se abre la poesía hacia una cantidad de exploraciones infinitas, porque Victor Hugo mantenía apretado el puño de lo que era la expresión lírica en francés. Sonetos, todavía sonetos, el famoso alejandrino victorhuguesco. Para que hubiera un Mallarmé, para que hubiera un Rimbaud, un Lautréamont, tuvo que morirse Victor Hugo, porque su figura desapareció, esa figura que todo el mundo respetaba. Esa figura no existió aquí, sino parcializada. Por ejemplo, estos muchachos de los 70, que no se llamaron a sí mismos disidentes, como los del 50, sino coincidentes, lo cual es un síntoma importantísimo, porque los disidentes estaban, ¿cómo se dice?, embriagados por el impulso de la vanguardia. Son disidentes. La vanguardia es disidencia, es oposición, es contestación, es réplica, es desafío, ¿verdad? En cambio, la coincidencia es como si la fiebre vanguardista a los muchachos de los 70 se le hubiera bajado. O sea, unos tipos más conscientes, más sobrios, más estoicos, más ingleses. Nuestros disidentes eran franceses, ¿verdad? De la cuna de la revuelta, de la Revolución Francesa y de la Comuna y de todos los revolucionarios, Blanqui y compañía. Pero él viene de una tradición inglesa donde son pragmáticas, es decir, en el trasfondo de su obra está Charles Sanders-Peirce, la semiótica, la lingüística. Este es un hombre que piensa, este es un artista depresivo, ni siquiera no pensaban como él piensa, eso quise decir, pero por ejemplo, si ustedes ven un cuadro de un expresionista alemán o un fobista, bueno, ahí lo que hay es la emoción de la pincelada y el color y más nada. Ahí no hay un concepto, o sea, sino, claro, hay un concepto porque siempre tiene que haber una poética, ¿verdad? Pero ellos no reflexionaron. Pero Picasso nunca reflexionó sistemáticamente sobre lo que hacía. En cambio, él sí, y los compañeros de ellos también. Fue Mayor, aquí presente, y tantos otros. Es decir, esos tipos coincidentes que no, bueno, yo supongo que eran melenudos y todo. No he visto las fotos de cómo eran ellos jóvenes,
pero eran unos melenudos iguales a todos los rockeros de los 70, fumaron marihuana y otras drogas seguro. Pero la revolución la hacían así y no en la obra. La obra estaba apostando por otra revolución, que no era la revolución típica de la vanguardia, ¿verdad? Del ataque, de la virulencia, etc., del arrebato. Y bueno, él, ¿verdad?, repite la pintura que le antecede, pero él elige a quién repetir, elige a Pollock. Hubiera podido elegir, yo qué sé, ahorita le podemos preguntar por qué eligió a Pollock y no eligió Van Doesburg, o por qué no repitió a Kossuth. Se dice mucho que tú eres duchampiano. Sí. Que tú eres duchampiano, ¿verdad? Eso es casi un cognomento para describirte. Pero yo te pregunto, por ejemplo, ¿no serías también un pintor magritiano? Magritte. Magritiano. Quizá Maticiano por Matisse. Maticiano. Fíjate, después vamos a ver a eso. Dice Magritte porque por la ironía. Claro, y por el texto, por el trabajo con lo textual. O sea, tú introduces la palabra dentro de la imagen visual con un giro paródico, irónico. O sea que enfrentas al espectador, por ejemplo, pintando un cuadro de verde y poniendo carne. O sea, despertando al espectador una contradicción, una paradoja, para que recapacite de lo que está viendo, que le está diciendo el artista. Entonces, él que se supone que dice cosas tan tajantes como que el ejercicio visual es un ejercicio visual, también introduce la palabra en el ejercicio visual, ¿verdad? Y luego, en esa idea de que la pintura pinta la pintura y que la pintura es autorreferencial, ¿verdad?, se esconde una cantidad de cosas buenísimas, entre una de las cuales a él le encanta, porque eso es rebeldía, que es el saqueo. Saquear los depósitos de la historia del arte. Nada le pertenece a nadie, sino hay apropiación, ¿verdad?, indebida o no, de los legados. Y ya nadie puede decir, no, eso lo que hizo fue copiarse de este señorito Pollock, o de Dubuffet, o de quien fuera, ¿verdad? Porque ya no tiene sentido hablar de copy. Por eso la pregunta de él, ¿do you copy? O sea, ¿tú copias? La respuesta es obvia. Sí, claro. ¿Quién no copia? ¿Quién que pinta ahorita una Ávila, por más desbaratado que sea, y hay muchos pintores desbaratados de Ávila, ¿verdad?, no está evocando implícita, inconscientemente, incluso a Cabré? Lo tiene en la memoria, en la pupila, y lo está reproduciendo. Mal, pero lo está reproduciendo, porque pintar como Cabré no es fácil, por más que se intente, ¿verdad? Y bueno, él renunció a Cabré y a toda esa gente envuelta en ese paquete enorme que es ¿cómo se dice eso? Ese paquete que son una ensalada, vamos a decir, pues, que es una palabra más suave, una mezcla de negros en la que están metidos realistas, costumbrista, y toda la escuela de Caracas es un batiburrillo de tendencias y experiencias, pero todos reconocemos que la escuela de Caracas es, bueno, qué sé yo, es Cabré, es Reverón, unos nombres así, y ellos renunciaron a esa pintura. Ellos no querían hacer eso, lo que les enseñaron sus maestros en la escuela de Caracas, en la escuela Cristóbal Rojas, ¿verdad?, que les llaman pintar con pincel, lienzo, no sé qué, paisajes. Y sin embargo, él dice cosas como esta. Yo lo tengo cachado. A ver, espérate. Él dice que la pintura no necesariamente tiene que ser un cuadro, ¿verdad? Sí. Miren aquí, ¿qué es lo que hay aquí? Cuadro, lienzo, la forma clásica de la pintura, que es la ventana enmarcada. Solo que él eligió una forma no habitual, el cuadrado.
en la historia de la pintura el enmarcado es más bien rectangular, pero él escogió el cuadrado, ahí ya hay un desplazamiento. Por eso cuando Álvaro hablaba, yo decía, ya me está quitando las preguntas, me está quitando los argumentos, porque una de las cosas interesantes de esta exposición de copy-paste, que es un revival de Do You Copy, es precisamente que en la repetición, que en la vuelta al pasado, siempre hay un desplazamiento. No porque se vuelva al pasado, sino porque el acto de recordar un momento histórico no nos los devuelve como fue el momento histórico, porque ese momento no existe como tal, sino en el acto creativo de recordarlo. Por lo tanto, repetir en este caso es volver a crear. La repetición es un modo de creación, y eso es lo que él está haciendo aquí. Él no está volviendo al pasado, por más que sean los mismos cuadros, por más que haya tratado de reproducir el escenario original, y aquí tenemos que poner original entre comillas. Esta obra es otra obra siendo la misma. ¿Qué es mismo y qué es otro en una obra contemporánea? No podemos decidirlo, ¿verdad? Bueno, es el mismo cuadro, pero no es el mismo, porque está en otra situación y está en otro horizonte de expectación. Cuando estos cuadros se vieron en 2009, no había pasado todo lo que ha pasado en la historia de la pintura de Sigfredo, o en la historia de la pintura contemporánea, o en la historia de las sensibilidades de los espectadores que aquí están presentes y que la vieron en 2009 y que ahora la vuelven a ver en 2023. ¿Y qué es lo que vuelven a ver? No vuelven a ver, ven otra vez. Eso es una cosa que aquí no te pueden decir, no, tú te repites, esto lo hiciste en Miami, no tienes inspiración, ¿qué te pasa? Vas a seguir repitiendo la inspiración, porque esa es una parte importante. La idea de inspiración, de originalidad, son criterios caducos que ya el señor Duchamp desbarató de raíz. O sea, el que siga pensando en originalidad, en inspiración, en la emoción romántica y todo ese rollo, bueno, está trasnochado, y bueno, que le vaya bien con su trasnochamiento. Cada quien es libre, ¿verdad?, de estar trasnochado, ebrio, errabundo, desorientado. Es una elección personal. Pero el hecho es que estamos ante un artista que, bueno, obviamente se apoya en el pasado, pero que al mismo tiempo deforma, transforma, invierte ese pasado, lo convierte, lo transforma en otra cosa, incluso su propio pasado. Es decir, por aquí lo que está él es reproduciendo, interpelando a su propio pasado, ¿verdad? Y al hacerlo, se va hacia atrás y se pone melancólico, pone así cabizbajo, como la figura típica de Durero de la melancolía, se pone hacia la tierra. Bueno, porque irse al pasado siempre es melancólico, porque no se vuelve nunca a lo que se tuvo, nunca se vuelve. Aunque el primer amor nunca se olvida, nunca se vuelve al primer amor, ¿verdad? Porque no fue así. Mi sistema de referencia se compone de tango y de bolero, más que de literatura y conceptos teóricos, aunque parezca mentira. Pero bueno, aquí ¿qué venimos a hacer? A celebrar a un señor que se atreve a volver a su pasado descaradamente y que se plagia a sí mismo con perfecta libertad, lo cual me hizo recordar a nuestro querido amigo Lautréamont, ¿verdad?, que dijo una vez en su poesía 2 lo siguiente, y con esto cierro mi intervención para que se abra otro nivel de conversación con nuestra querida Valeria. Y el maestro tendrá que decir algo, no se va a quedar ahí liso. El plagio es necesario, decía Lautréamont. El progreso lo implica. Ciñe la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, borra una idea falsa, la reemplaza por la idea justa. El plagio es necesario.
Cuando ustedes leen los cantos de Maldoror de Lautréamont, se dan cuenta que la obra está llena de plagios. De plagios en el sentido en que las concibe Sigfredo. Es decir, recuperaciones, revisitaciones de Dante, del Apocalipsis de San Juan, de Fausto de Goethe, es decir, de una cantidad de libros. Se puede decir por eso que los cantos de Maldoror no son originales. No tiene sentido, ni siquiera pensarlo. Es una obra única. No hay un libro en la historia de la literatura moderna que se le parezca a los cantos de Maldoror, de Lautréamont, ni siquiera los himnos son las cosas satánicas de Baudelaire. ¿Cómo se llaman esos sonetos? Bueno, eso diabólico del Baudelaire de las Flores del Mal ni siquiera se le acerca a lo que hizo Lautréamont, copiándose y robándole cosas a todos estos autores. Y con ese robo construye una obra irrepetible. La Tierra Baldía de Helio. La Tierra Baldía de Helio, que es una forma más contemporánea, o el paradigma más fuerte, que es el Ulises de Joyce, es decir, que es un robo descarado de las minas de Homero, de la Odisea de Homero. Listo. Bueno, él no está inventando el agua tibia, él no es un ser extraño, él forma parte de una tradición en la que el pasado afecta el presente productivamente, no como la sombra de Víctor Hugo, ¿sí? O como la sombra aquí de quién podría ser. No voy a decir eso porque me meto en camisa de once varas así de facilita. Mejor me callo, llego hasta aquí. Ahí Rafa, o sea, lo interesante de Sigfredo en este sentido es que él lo admite, o sea, que es la admisión de la copia. No, claro. Que normalmente, o sea, todo el mundo lo hace a lo largo de la historia, que tú dices que él no lo descubrió, pero lo admite y lo difunde, y tu copia sí lo hago, y ya está. Bueno, como hace Lautréamont, que lo dice descaradamente, que el plagio es necesario. Claro, lo que pasa es que Lautréamont lo dice también irónicamente, es necesario, lo pide el progreso. Lautréamont no creía en el progreso. Lautréamont era el tipo más antisocial, más diabólico que puede existir en la tierra. Un tipo que, bueno, vivió una vida muy terrible y él reaccionó contra esa experiencia tan traumática, y su literatura es una literatura oscura, pero una bella literatura, porque las imágenes que produce Lautréamont son hermosísimas, poderosísimas, ¿verdad? En cualquier caso, bueno, yo creo que ya el artista no tiene por qué sentirse avergonzado de copiar como hace él, ni de copiarse a sí mismo, que todavía quizás sería peor. Tú lo que haces es repetirte. Eso es un fantasma. Ay, no me puedo repetir. Incluso cuando estamos escribiendo, ¿sí? Cuando iba anoche por la calle, cuando ayer, ay, no repitas tanto cuando. Esas fantasmas de la repetición, bueno, esos tienen que perderse, ¿no? Porque ya es un fantasma. Y bueno, esta exposición es una prueba de que la repetición está en el ADN, digamos, para decirlo, como lo dicen ahora, en el ADN del arte contemporáneo, la repetición. Bueno, el ritmo Duchamp no repite, sino que simplemente saquea, desplaza, tergiversa y coloca en un contexto completamente distinto al predecible del objeto y lo transforma en otra cosa, un gesto. Aquí también hay mucha gestura de gestualidad, en el acto de volver a presentar la posición tal cual como se hizo hace 14 años. ¿Qué ha pasado en esos 14 años? Esa es una pregunta buena para el maestro que no envejece. ¿Qué ha pasado en esos 14 años, querido Sigfredo? Cuéntanos. Bueno, sí. Bueno, han pasado cosas, han pasado desplazamientos.
ya no vivo en Caracas normalmente. Vivir la experiencia de ser un artista, de primero vivir fuera y de reconstruir todo un medio y fuera es muy complicado. Hice la exposición sobre el daltonismo, que fue una investigación sobre, en realidad, la percepción de la realidad a través de mis hijos, que los dos sufren que son daltónicos, que es como vivir en un mundo paralelo donde el color es muy importante para uno. Imagínate para una persona que lo percibe de otra manera. Que son, como te dije antes, son ideas, son planteamientos que en el 2009 empecé a investigar sobre el daltonismo. En el 2016 fue que terminé la serie de la exposición, porque yo trabajo ideas paralelas. Por ejemplo, también hice una serie que se llama Círculo Cromático, que estoy trabajando con los 5 colores del amarillo, azul, rojo, blanco y negro, que es la base de toda la cromatismo. Y son series que se van desarrollando, series que se van nutriendo una de otra, porque también mi trabajo pasa eso, que descubro una cosa que funciona en otra serie, y seguir trabajando en las rejillas. Son como paralelismos y conceptos sobre, por ejemplo, en este mural que tenemos atrás, que yo mezclé el hiperrealismo con la pintura abstracta, con la abstracción y con el action painting, tratando como de lo que tú dices, ese sarcasmo, porque el perro es una representación realista, hiperrealista, figurativa de la pintura, y atrás tú puedes recordar a Disney si quieres. Entonces es como ir trabajando con la visualidad muy conocida. En un momento yo trabajé con el amarillo tráfico y el negro, porque ese es el color de la ciudad que nadie ve, y el amarillo tráfico de verdad, amarillo tráfico comprado en la Sherwin-Williams, que era el amarillo con que se pintaban las calles. Entonces, como te digo, son como paralelismos que se van desarrollando. Al yo irme a Miami tuve que redescubrir de qué manera yo iba a pintar, porque allá hay de todo, los materiales más increíbles, y entonces uno tiene que como que ejercitarse y tratar de buscar los ingredientes que uno necesite realmente y que le funcionen, ¿no?, a uno. Entonces, como te digo, es como un camino bastante complicado y a la vez de mucho placer, porque yo disfruto mucho pintar, trabajar, diseñar. Para mí, yo disfruto mucho de eso. Si no, no lo hiciera. Si no... No, si no, esto fue un fastidio. Porque lo hace con placer, sí, que transmite. Es divertido. Es divertido, es irónico, obliga al espectador a tomar conciencia de lo que está viendo. ¿Verdad? O sea, eso es importante. Ahora, ¿por qué decidiste, por ejemplo, por qué la repulsa a tener contacto con la tela? Mira, porque
Cuando estudiaba en la escuela de artes, las clases de pintura nos obligaban, bueno, nuestros profesores, los profesores que yo tuve, que eran los pintores profesionales venezolanos que todo el mundo conocía, Regulo Pérez, Alirio Rodríguez, Petrovsky, Trompis, Virgilio Trompis, todos mis maestros, había como una especie de manera o de técnica para trabajar. Entonces había una cantidad de prohibiciones, no se puede manchar con negro, cuando tú sales al paisaje tienes que manchar con azul o con violeta. Entonces había como unas normas rígidas para tú poder representar lo que estabas viendo. Y esa manera tan como, digamos, mecánica y de construir lo visual, a mí no me gustaba. Yo decía, bueno, esas normas, además yo no sé si son normas de la Escuela de Caracas o normas impresionistas, no sé de dónde venían las normas. Yo me empecé a agarrarle como una especie de, sí, de repulsión a la cosa esa de pincel, y que yo mojo el pincel aquí y pinto. Entonces yo tenía que buscar una manera de hacer la cosa diferente sin dejar la pintura, porque siempre me interesaba la pintura y me interesaba el dibujo. En el dibujo me sentía como mejor. Entonces sale la Neumann, que yo no sabía lo que era. Entonces la Neumann como que me rescata del mundo plástico de ese, o de ser profesor de pedagógico. Entonces yo dije, yo no quiero ser profesor del liceo. Y el Instituto de Diseño era como algo parecido a una escuela de artes, pero no era una escuela de artes. Y de repente me encontré a mis amigos. Estaba Álvaro Sotillo, estaba José Antonio Quintero, estaba William Stone, estaban gente que yo había conocido en la escuela de artes, Ibrahim Nebreda, Carlos Castillo, que era un escultor importante. Entonces yo decía, bueno, que hay gente muy interesante y me dan unas clases interesantes por Gego, por ejemplo, Leufer, Harry Aben, en fin, cantidad de Sidman, de personajes que eran muy importantes para mí. Y en realidad y eso, el instituto como que me rescató de la... además yo no quería ser ni pintor cinético ni expresionista. Entonces yo decía, el arte hay que inventar algo, pero mientras tanto uno tiene que buscar cómo formarse, conocer gente, conocer profesionales dentro de este asunto, porque ¿cuál era la otra posibilidad? Era lo que hizo mis amigos Víctor Lucena y no sé, cosas, que se fueron a París, ¿no? Entonces, o te ibas a París, y en ese momento París era la cuna del cinetismo, o no sé por dónde, no había otra cuestión. Entonces el instituto era como lo que a uno lo retenía, ¿no? Yo en ese momento no sabía qué era eso, diseño, pero bueno, ahí dibujaba y construía cosas, y habían talleres de escultura, y entonces eso parecía la escuela de arte, pero era distinta. No era la cosa así como tradicional, ¿no? Porque Polo vino Jasper Jones. ¿O también? Jasper Jones, sí. Sí, Jasper Jones. También. Por lo que dije antes, que
ni él ni yo tocábamos la tela, entonces yo decía, mira, a mí no me interesa mucho, pero tenemos esa cosa en común. Y es como un símbolo, como lo que yo dije, que era como la Pepsi Cola o Coca-Cola dentro del mundo de los espectadores de arte. O sea, arte abstracto, tú piensas en Pollock, ¿no? Y que vos fue que dijiste lo otro. Jasper Jones. Siempre me interesó Jasper Jones. Sí. Pero también es el elemento de la tipografía. Sí, y lo descubrí como en los años 70 en el MoMA. Por supuesto, la bandera de Jasper Jones, que Ya llegó tu amigo. bienvenido. Que la bandera de Jasper Jones, que es su obra emblemática, ¿no? Además que yo vi en Inglaterra una exposición de Jasper Jones interesantísima y como te digo, muy reveladora, ¿no? de su trabajo. No sé. Pero para yo cerrar, porque Valete tiene que hablar. Yo te lancé una cosa extraña y tú no supiste muy bien cómo recibirla con toda razón. De Duchamp, con Sweeters, sí, por el lado. Sí. Y bueno, lo que es el trabajo con los residuos, la composición del montaje, todo eso está ahí en tu obra. Pero te pregunté por la relación con Magritte y te dio un requerimiento. No, es que Magritte, que tengo yo que ver con Magritte. Sí, una cosa tan figurativa. Pero yo lo digo por una cosa en particular, por el famoso cuadro Cécile Aoki. Es decir, que es lo que tú haces un poco en la obra. Es decir, esto que están viendo no es lo que están viendo. Y eso es el arte contemporáneo. O sea, es la ruptura radical con la idea de identidad entre lo que el cuadro muestra y cualquier experiencia en la realidad. El cuadro funda una experiencia de realidad inédita. Así copia un perro dálmata. Ese perro dálmata puesto bajo ese tramado que se está como desflicando de una rejilla que se desbarata. Bueno, se llama un perro dálmata que está corriendo por ahí como tú intentaste hacer, poner unos perros de verdad recorriendo la sala, que es una ironía fortísima. Es súper efectiva además como performance, y ese perrito allá de plástico, de lo que sea, mirando el cuadro, o un dálmata de plástico también frente al cuadro. O eso está así. bueno, pero tú sabes. Eso es real, un perro disecado. No, Pero podría ser. No, pero tú sabes, el perro es sintético. Okay. Me encanta eso de sintético. Tú sabes que, no, la primera pieza que yo hice, yo tenía un perro, labrador negro, que se llamaba Lego, mis hijos lo bautizaron Lego. Y él, bueno, un perro cariñoso. Sí. Y yo muchas veces entraba al estudio y entraba el Lego, se echaba el Lego. Yo tengo el estudio en mi casa, se echaba el Lego. Entonces un día estaba una obra y se me ocurrió autorretrato con mi perro. Entonces es una pieza donde aparece un cuadro de rayas amarillas y negras con el perro viendo la obra. O sea, el perro me está viendo. Por eso se llama autorretrato con mi perro. Luego de ahí partí con el perro dálmata. Siempre quise, nunca tuve la oportunidad de tener un dálmata y dije, bueno, eso es como un exorcismo. Yo quiero tener un dálmata y lo convertí en dálmata al perro. Y así se fueron sucediendo que todo tiene un antes, que fue cuando mi hija tenía 2 años o 3 años. Estuvimos en España y yo caminando un día por el Retiro veo a los africanos que venden animales africanos pequeños muy bien hechos, ¿no?
Y yo le compré o me compré una serie de esos animales. Al regresar a Caracas, estaba haciendo unos crucigramas que eran copiados de los crucigramas del Universal. Y tenía 2 piezas grandes y yo decía, estas obras le falta espíritu. Estas obras ¿qué tienen? Y un día llegó una persona al estudio y se metieron unas moscas, 2 o 3 moscas, y se pararon en la obra. Yo dije, esto es lo que necesita estos cuadros. Y me fui a Chacao, donde en la casa mágica vendían moscas. Y yo compré las moscas y se las pegué a las obras, y de ahí nacieron los crucigramas con moscas. Porque la mosca es lo que le daba vida. Si no, parecían unos cuadros pintados o espantosamente. Y eso le daba ese toque que yo quería que la obra tuviese, porque la gente los espantaba. Empezaban a espantar las moscas de los cuadros. Y entonces yo decía, esto es la intervención del espectador, como lo cinético, ¿no? El espectador está interviniendo la obra sin ser cinético. Ahora sí, ahora por fin el público se ría. Sin ser, entonces esas cosas le van pasando a uno, claro, porque todo el día uno está metido en el estudio pensando, encerrado, meditando. Las últimas cosas que estoy haciendo ahorita, hablando de Duchamp, es estudios sobre desnudos bajando la escalera. Ya lleva una serie grande de obras que lo testifique Tanza, que está aquí, las obras de desnudos bajando la escalera, porque, bueno, esa obra es un monumento, ¿no?, al arte contemporáneo. Entonces yo estoy haciendo esas obras, que primero no son figurativas, no son desnudos y no tapando la escalera. Entonces son una serie de digamos, el estudio de Rubens con el estudio de Julian Freud, con el estudio de los artistas, de los desnudos en el arte a través de Duchamp, pero con una interpretación libre mía de lo que yo percibo de eso, ¿no? Entonces son cosas son completamente abstractas, ¿no? Pero los títulos son figurativos, ¿no? Por ejemplo, desnudo, Adán y Eva desnudo, son descripciones de hasta cosas bíblicas tradicionales, ¿no? Adán y Eva fuera del paraíso, ¿no? Cosas así. Bueno, vamos a aprovechar de preguntarle a Valeria, si ya que Rafael ha amenazado tantas veces, pegarle contra la pared, por la curaduría de esta muestra, ¿no? Por la lectura que hace Valeria casi 3 lustros después, una curadora joven, ¿no? Creo que se entendieron muy bien a distancia, curadora y artista. Valeria hizo una nueva lectura, que como bien anunció Rafa, lo nuevo aquí serían también nuestros ojos y nuestra experiencia sensible en estos 3 lustros. Y Valeria ligó esta muestra con el mundo 2.0 y las redes sociales y el concepto de originalidad y copia a través de un lenguaje que a Rafael y a mí nos cuesta mucho, es decir, los chicos en TikTok que copian videos de otras cosas y pretenden ser originales y ganar vistas, algo así. Que sea Valeria quien nos explique entonces esa lectura 2.0 o meta o beta que hizo, el vínculo con el artista desde lejos y, bueno, tu experiencia, Valeria, querida. Gracias, Álvaro. Bueno, yo quería primero hacer unos comentarios acerca de todo lo que dijo Rafa, porque bueno, Rafa me robó muchas de las líneas que yo iba a decir. Sí, me las copió.
Porque bueno, la particularidad de esta exposición y del conjunto de obras que estaban en Do You Copy, que ahora vemos en esta sala, es que estas obras hablan por sí mismas. Y no solamente porque tienen el texto que te está interpelando todo el tiempo, sino porque la referencia es evidente. Entonces cuando tú tienes una pintura que te habla por sí misma, es muy difícil ser el comentarista, como dice Rafa. Entonces, al abordar la curaduría, yo me di cuenta que en el momento en que se hizo Do You Copy no hubo tampoco un texto curatorial ni una investigación como tal sobre el proceso de la pintura y sobre el proceso que estaba atravesando Sigfredo, sino que fue esa conversación donde salieron todas esas ideas que le dieron forma a la exposición, pero que fueron ideas puntuales como la que dijo Rafa, la de Pollock y todas estas cosas. Entonces, cuando me toca a mí hacer una exposición sobre una copia más bien, de una exposición que hablaba de la copia, entonces yo me enfrenté con ese reto. O sea, yo no quiero ser la comentarista de esto porque no es mi lugar, no se hizo en aquel momento y no lo voy a volver a hacer. Yo también estoy muy de acuerdo con eso del ejercicio visual, y estas obras es algo que nos permite hacer ese ejercicio. Entonces yo lo que quise hacer es como dar elementos para que cada persona pudiera hacer su lectura, ¿no? Entonces, tenemos el catálogo de la exposición anterior, tenemos las pinturas que te hablan, y tenemos unas ideas que yo quise traer porque, claro, hace 14 años, evidentemente el contexto era totalmente diferente. Entonces se hace una pregunta en ese momento que todavía sigue siendo vigente, y 14 años después tenemos la masificación de las imágenes y de los contenidos que recibimos todos los días a través de las redes sociales, que eso no existía en 2009, por ejemplo. Entonces, y observo todavía que las personas están como en esa búsqueda de la originalidad, de la autenticidad, de ser diferente, de destacarse por algo, pero siempre copiando todo lo que se ve, pero sin admitirlo, y más bien negándolo. O sea, muy pocas personas son capaces de admitir que copian o que citan o que tienen referente. Entonces, eso fue un poco lo que quisimos hacer aquí. ¿Quieres agregar algo, Sigfredo, de la lectura de Valeria? Gente joven. Bueno, te puedo contar también que, bueno, que la curaduría fue bastante contemporánea, por decir así, bueno, actual, porque Sigfredo y yo no nos conocíamos. Sigfredo lo que tuvo conmigo fue un voto de confianza enorme, porque él estaba en Miami y yo estaba aquí, y todo esto lo hicimos por WhatsApp, teniendo conversaciones larguísimas, haciendo llamadas, y bueno, al final pudimos como, afortunadamente tenemos como ideas como muy afines. Sigfredo está pasando por un momento duchampiano específico en este momento, yo también me siento así, y de hecho la única cita que hay en todo el texto es de Duchamp porque era lo más adecuado, y encima esa cita que es como tan precisa, que es eso, que lo que hablar de imitaciones y de copias es absolutamente un sinsentido. Entonces bueno, sí, eso fue como una reinterpretación de todo lo que se hizo en 2009, pero absolutamente actualizado a lo que estamos haciendo ahorita en 2023. Y siguiendo con el tema de que estas obras hablan por sí mismas, ellas interpelaban al espectador en 2009, lo interpelan de nuevo en 2023, validando totalmente la pregunta, y yo creo que pueden hacerlo otra vez dentro de 50 años, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo bueno, que estas obras se insertan en la historia del arte. Estuve hablando de la historia del arte, yo creo que se insertan, y lo que se inserta en la historia del arte perdura y nunca pierde vigencia. No, bueno, que Valeria, te conocí aquí cuando llegué, ¿no? Como unos días antes de montar la exposición, pero lo que ella dice, coincidimos mucho. Había unas ciertas palabras que yo le dije, mira, yo detesto esto y esto. Yo me gustó cuando Denis Montoto me mencionó a Valeria. Yo quería una mirada distinta, fresca,
diferente de una persona que tuviese poca experiencia o que no tuviera ninguna experiencia en esto. Era como un experimento, porque sí, me pareció bien. Tanza me decía, pero chico, pero que tú no le pagas mucho la exposición, pero yo tenía mucha confianza de que la cosa iba a funcionar. A veces uno tiene eso como una especie de presentimiento que sí iba a funcionar, y nos entendimos a la maravilla de la primera conversación, Valeria y yo, y llegamos aquí. En el montaje no hubo ningún tipo de impertinencia ni de nada, sino todo mucha colaboración. No, mira, funcionó con muchísima fluidez, con mucha fluidez, y mira, la verdad que todo fue muy relajado, ¿cierto? Sí, todo salió bien, y esto se preparó en muy poco tiempo. No tuvimos meses estudiando nada de esto, sino esto salió bastante rápido y salió con fresco, con frescura, sí. Bueno, vamos a abrir el turno de palabras al público, cordial y caballerosamente nos acompaña a ver, bueno, qué inquietudes tienen para el artista, alguna opinión, comentario sobre la obra, anécdota. Adelante. Sí, claro, si puedes, en plan anecdótico, contarnos un poco del momento en que tú decidiste convertirte en un pintor profesional. Yo recuerdo que eso fue en el momento de los años 80, ¿no? Sí. Que fue cuando hiciste la exposición del Centro Rómulo RG, que es una de las exposiciones más bellas que se han hecho en mi vida. La primera exposición en plan de pintor profesional. Si pudieras comentarnos Sí. ese momento de decisión. Bueno, como lo dije antes, yo decidí, yo descubro el diseño gráfico como una profesión paralela que tenía mucho que ver, o es creación, como yo lo veo. Entonces, yo trabajé en el Museo de Bellas Artes 11 años con mis amigos que están aquí presentes, y en el departamento de diseño. Allí yo aprendí muchas cosas, sobre todo lo que no debía hacer como artista. Habían cómo se maneja un museo, las reuniones, toda esa vida interna de un museo. Para mí fue bien importante, conservación de obras, en fin, una cantidad de cosas. Y yo, cuando estudiaba diseño, yo dije, bueno, esto me va a permitir, si en un futuro yo trabajo como artista, bueno, con esto pago la renta. Y mi trabajo plástico será un trabajo independiente, sin contaminación. Entonces, bueno, yo trabajé mucho tiempo como diseñador, intensamente, y paralelamente habían mis amigos como Roberto Obregón, que trabajó también en el Museo de Bellas Artes, y Eugenio Espinosa, Héctor Fuenmayor. O sea, yo frecuentaba a mis amigos de siempre, de los años 70, porque nosotros éramos como una especie de pandilla de chamos irreverentes que hacíamos arte, hacíamos cosas, exponíamos, en fin. Entonces, pero yo empecé a trabajar cierto número de horas en diseño, pero cuando llegaban las 5, yo empezaba a trabajar dibujos, y empecé otra vez a hacer artes visuales.
Y mira, los consultaba con amigos, con Miguel Arroyo, Nedo, y les parecía muy interesante lo que yo estaba haciendo, y eso me entusiasmó, me animó mucho para yo seguir, Roberto Guevara, en fin, para yo seguir trabajando. Y me conocí, o ya yo conocía a Jorge Estever. Decidimos hacer un grupo que se llamaba Proyecto Clínica, que ese Proyecto Clínica, el nombre es, Denis Montoto lo bautizó así, Proyecto Clínica. Nos veíamos en la casa de Jorge Estever y empezamos a trabajar en una especie de proyecto de pintores para exponer en sitios abandonados en la ciudad. Ese fue el primer proyecto. Recuerdo que había una fábrica de cauchos General o Goodyear, yo no me acuerdo, en la Avenida Libertador abandonada. Nosotros la visitamos y queríamos hacer una exposición que durara un fin de semana allí. Instalaciones, lo que fuera. Entonces era Eugenio Espinosa, Jorge Estever, era yo, Félix Perdomo, Ibrahim Ebreda, éramos 5 o 6, y la costurera de la esposa de Jorge Estever. Necesitábamos una mujer en el grupo y la disfrazamos que fuera nuestra pintora, y nosotros íbamos a hacer las obras de ella, pero ella era la que aparecía en la foto. Bueno, entonces el grupo, bueno, de tantas cosas, nos reunimos, yo creo que nos reunimos demasiado, que el grupo no funcionó, porque eran demasiadas reuniones. Sí. Nos pasamos de reuniones, pero total, que yo creo que al final ellos hicieron una exposición en una galería de las Mercedes y yo no intervine porque yo estaba, ya yo monté la exposición que habla Gongo en la sala RG, que fue, bueno, Miguel súper entusiasmado cuando vio las obras, me dio fecha y me dijo, mira, vamos a hacer la exposición tal. A partir de ahí, yo dije, bueno, yo tengo como no sé cuántos años que no expongo. La última vez que los puse fue antes de irme a Inglaterra en el año 72, y estamos en el 88, 89. Qué irresponsable soy hacer una exposición y yo no sé si a lo mejor no sigo en esto, pero yo tengo que responderle a la gente que compró, porque yo no sé, por mala suerte o por buena suerte se vendió todo. Entonces yo me quedé como 2 meses en blanco, pensando ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, y empezaron a invitarme a exposiciones, a eventos, colectivas y no sé qué cosa. Y bueno, y por supuesto esa exposición me calentó los motores y yo seguí sin pensarlo, trabajando. Luego me ofrecen un galpón en los chorros, en los galpones de los chorros, y acepté y monté el estudio, tú sabes. Y de ahí en adelante seguí avanzando. O sea, te volvieron artista, pues tú no te volviste artista, sino que te volvieron artista. No, yo creo que tú naces así. Eso es como un hándicap. A veces tienes suerte que te encuentres con alguien que te pone en la situación en que desarrolles eso, y otras veces se frustra, pero fue afortunado. Es un hombre afortunado. Mira que el tiempo no le pasa. Es Dorian Gray. No, yo creo que un artista nace y ya. Eso es como nace con ese tumbado y ya. No fue, pero no hubo un día así que tú amaneciste y ¿sabes cómo era? Lo voy a hacer. No, mira, eso fue como un desarrollo muy natural. Sí. Además, nos empezó a hacer los primeros dibujos que dieron pie a esa exposición después en obras grandes. Los primeros dibujos
era en un apartamento en Macaracuay que nosotros vivíamos con el piso más feo, la cerámica más portuguesa. Pero lanzaba su papel porque eran griegos y se lanzaba a hacer esa arte de líneas, abstracto, y en contraste con el piso de las flores portuguesas. Yo decía, Dios, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? Y así empezó a llenar el piso de dibujos y empezaba a dibujar líneas y planos fue un contraste muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Una cosa que yo quiero contar, que bueno, es por mi experiencia familiar con Sigfredo y con nuestros hijos, que eso pasó, Valeria. La primera conversación con Sigfredo, él soltó la toalla y te la tiró a ti con toda la confianza del mundo, que él no es así. Y más estando, y yo sé que él desde el primer momento, cuando Denis te propuso a ti, él te conoció y él dijo, wow, esto yo quiero gente joven. Y a tal punto de que yo creo que tú has ayudado mucho a como contemporaneizar esta obra vieja de Sigfredo y ponerla tan actual, que mis hijos, en la exposición de los balcones, en la exposición de Yucopi, la obra era una cosa. Pero ahora, con toda esta parte de estos chamos, de la inteligencia, del copy, de la computadora, para ellos, esta exposición, que era exactamente lo mismo, fue otra cosa. Le llegó muchísimo más, y yo creo que eso tiene mucho que ver contigo y con el informe que tú te diste. A tal punto que, o sea, una anécdota nuestra típica de domingo familiar, son los domingos cuando echamos, tienen 28, 27, son millennials hasta aquí, y el léxico que hagan, si pero se queda dormido porque dicen, es que yo no entiendo qué están diciendo, porque es un léxico completamente nuevo. Pero fíjate que a ellos sí les llegó esta curaduría que tú hiciste respecto a esta obra, que lo han tenido toda la vida en su casa o en el estudio de Sigfredo, y la ven, y que nunca fue. Eso me llamó mucho la atención y eso me lo comentaron ellos. Me acaban de escribir, por cierto, lo acabo de ver, yo también soy familia, sobrina, y vi la expo en su momento. Bueno, ya que estamos aquí en familia, Sigfredo es una de las personas más importantes en mi carrera. Yo soy diseñadora, soy su sobrina de Tanza y heredada de Sigfredo. Y ver la exposición extrapolada en 10 años, o más, 14 años. El otro día había cola para entrar, la gente, y yo dije, bueno, yo puedo hacer una visita guiada más tarde si quieren. Hice un grupito y vinieron conmigo y yo conté lo que yo sé, obviamente, desde mi point of view, y es lo que está diciendo Tanza. Qué fuerte que 14 años después la misma exposición sea tan, bueno, voy a decir neutra en el buen sentido, tan contemporánea y tan actual, pero es como, o sea, te tengo cliente, por cierto. O sea, me están llamando, me están llamando, pero es muy fuerte porque es como, esto ya en el mundo del ya fue, ¿no? De las modas, que esto sea tan, como digo yo, tan conceptual, tan el proceso de Sigfredo, tan coherente, diría yo, ¿no? O sea, ha sido como una línea, y yo como diseñador gráfico siempre me he preguntado, que lo decías tú ahorita, yo todavía estoy esperando mi momento en donde yo diga, voy a ser artista. Yo creo que yo no voy a ser artista, pero siempre he dicho, coño, qué fuerte es ese brinco, ¿no? Y con la exposición de Gego magnánime en Momo ahorita, y en el Guggenheim, y bueno, la MoMA, pero digo, coño, qué fuerte ver esa lectura de lo contemporáneo, lo actual, lo neutral, lo no neutral, no sé. A mí, yo me lo sigo preguntando porque digo, ¿cuántos años tienen que pasar para que algo sea no actual? En ciertas cosas, pues, ¿no? Bueno, que todo es contemporáneo, desde los 60 para acá todo es contemporáneo.
Por eso. No, porque si la obra es buena como esta, siempre es actual. Por eso. Siempre te está diciendo algo, está interpelando algo a un espectador nuevo. Y es lo que pasa. Con mucha la gente que es pueblita nunca pasa eso. Sí. Esa es la parte dramática de mi generación. Pues. Exacto. No, grandes y viejos. No, bueno, y lo que comentaba Tanza, bueno, me encanta porque, o sea, yo quise hacer esta exposición, o sea, para gente que tiene como la misma visión que tengo yo, o sea, para darle a la gente que de repente tantas referencias tan oscuras y tan rebuscadas y tan, o sea, no les iba a llegar. Entonces yo traté de escribir el texto que me gustaría leer a mí. Porque a veces yo veo exposiciones que, o sea, obviamente no voy a mencionar a nadie, pero hay exposiciones que yo ni siquiera me leo el texto, o sea, yo quiero ver la obra y después decido si leo el texto o no, porque está como muy sugestionado o está como queriendo guiarte hacia algún lugar o queriendo, o a veces tiene tantas referencias y tantas alusiones a la intelectualidad del propio curador que se pierde un poco lo que es la intención del artista y de la obra. Entonces, ¿qué era lo que tenía que pasar? Exacto, entonces como decía Rafa, o sea, ¿para qué vamos a comentar algo si Sigfredo mismo me está diciendo, a mí no me interesa lo que diga nadie, sino yo quiero hacer mi ejercicio visual y ya? Entonces, ¿para qué nos íbamos a meter en eso? Eso sirve de pronto porque le baja el tono intelectualoso que se le puede, o sea, desde el punto de vista del discurso que se le puede dar esta obra. No lo quería. Exacto, y si lo hubiésemos abordado de esa forma, porque lo hubiésemos podido hacer, o sea, meternos ahí, que se te conviene. Wow. que hubiese sido, bueno, no me hubiese metido ahorita hablando contigo de Belén, por eso. Pero hubiese sido un sentido totalmente diferente y de pronto la gente no se hubiese sentido identificada y no hubiese tenido el interés que ha tenido. O no le hubiésemos dado esa vuelta de tuerca que era lo que queríamos hacer, porque la idea era hacer como yo le decía así, pero que yo era como la copia original, entonces esto es una versión copiada, entonces esta versión copiada tenía que mostrar que exacto, sin pronto, porque por más que sea una copia hay que ponerle algo. Entonces, bueno, ese era como el sentido de todo que lo tratamos de hacer. insistimos en que fuesen obras del 2009, que fueran obras originales mostradas en el 2009. Incluso yo le dije a Valeria, bueno, yo te completo porque yo tengo guardadas algunas obras de esa época para que sea todo totalmente original, entre comillas. No haga trampa. Esa es la que vas a vender, que estás vendiendo. Mira, la estoy vendiendo todas y todos dicen 2009, ¿ok? Está bien. Bien, hay más por allá. ¿Por qué el perro? ¿Qué simboliza el perro? Sí, bueno, no, como lo expliqué antes, yo quise mezclar el hiperrealismo, ¿no?, con el arte abstracto y esos dos movimientos, porque en la serie de rejillas que yo hice en el año 1993, yo mezclé el minimalismo, el minimalismo frío con el action painting, con la pintura de acción. Entonces, bueno, una curadora me dijo una vez que esas obras son las bisagras. Tú puedes colocar esa obra entre una obra minimalista y una obra action painting, y tu trabajo es la bisagra que une esas dos obras. Entonces, claro, es como siempre los antagonismos. Yo trabajo o niego o afirmo. Yo mismo me dudo, es verdad o es mentira, esto es original o es falso. Yo tengo obras que hago un dripping y lo copio y pongo obras 6 dripping originales y 6 dripping falsos.
y es como esa cosa antagónica, que es verdadero, que es falso, que es original, y sobre todo los coleccionistas que iban al estudio, entonces decían, esa obra es del año 70, sí, pero es del año 70, entonces, ¿y qué importa si es de ahorita? O sea, yo no sé por qué esa tiene que estar vieja, o que tiene que oler a viejo, o sí, eso no interesa. O sea, es el mismo artista, la obra. Entonces yo hago obras. Ahorita en la Universidad de Florida, Jesús fue mayor, me invitó a exponer allá en Gainesville, y junto con Liliana Porter, y los dos hicimos una exposición en colaboración los dos, y él me pide mostrar las obras amarillo, azul, rojo, blanco y negro que yo hice en Londres. Como yo no las tengo, yo las hice y se las mostré en papel, le dije, toma las obras. Entonces él me dice, bueno, digo, las otras son el boceto y la obra original, ¿cuál es el problema? Y se mostraron, ¿no? Entonces yo te digo, yo no le veo la importancia a que una obra tiene que ser original de 1950, no sé, no entiendo. ¿Ah? A veces la idea que Pero tú sabes que me invitaron una vez al Premio Mendoza, me invitan al Premio Mendoza, entonces yo hice una obra que era una tela como de 1,80 por 1,80 con unos drippings blancos y negros, muy sencilla, y yo quería que alguien la copiara para mandarle el original y la copia. Le dije a 3 o 4 amigos y ninguno se atrevió, no tuvieron tiempo, X. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Entonces la calqué, compré papel de tracing, papel de trazado, y copié en lápiz el dripping y lo pasé a la tela. Yo tuve que hacerlo porque no encontré quien lo hiciera. Entonces esa obra ahorita está en la Galería Arte Nacional, porque ellos la compraron, pues. ¿Cómo te digo? Era como una especie de sátira o del premio. Te iban a dar el premio Mendoza, el artista, que el jurado no sé quién. Entonces yo quería como esa especie de jugar un poco con esa seriedad que también nunca me ha interesado, esa solemnidad que le dan al arte. Han convertido el arte en una cosa solemne, que tú vas al museo y no puedes hablar, cuidado, y te ven así, llega el policía y te está viendo. Esa cosa como de rigor, ¿no? Que tú entras al museo, un museo debería ser un espacio libre, que tú ves las cosas si quieres, ¿no? Y sigue. Yo, por ejemplo, una vez entré al Prado y yo le pregunté al portero, ¿dónde está Velázquez? ¿Dónde está cómo se llama el retrato de Velázquez con las meninas de Velázquez? Le pregunté, ¿dónde están las meninas de Velázquez? Y entonces yo fui y vi las meninas y no vi más nada. Entré, vi las meninas y me fui. Ya está. Yo iba al MoMA, yo fui durante años a ver solamente la lección de piano de Matisse, y duraba 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta que un día se me paró un guardia aquí, otro aquí, y los tipos hablaban y yo sentado en el banco viendo la lección de piano. Entonces, bueno, eso fue la última vez que fui, porque a lo mejor me llevan preso, ¿no? Rafa, pero tú puedes copiar una de las obras puedes incursionar con la Jacqueline.
Yo te digo cómo se hace. Como yo no puedo comprar, me gusta, yo la hago. Claro, incursiones en el collage acrílico y así. Pues sí. Otra pregunta. Yo quería comentar, con respuesta a lo que tú estabas diciendo, que pienso que la pintura de Sigfredo ha logrado generar códigos visuales, conceptuales, que rozan lo trascendental, y lo cual es una abstracción, pero es trascendental. Y cuando eso sucede con una obra, la obra permanece vigente, no pierde vigencia y constantemente, bueno, va a generar movilización y reflexión. Es un corte de tela complicadísimo, no la agarre la vuelta, porque si no, no lo vamos a poder. Sí. Entendiendo lo trascendental que ya. No vamos a darle a la interacción. Están invitados a un pequeño agasajo allí a las puertas, con una paletita. Bien, ¿alguna otra pregunta para cerrar? Chévere, bueno, vamos al agasajo con los panelistas que dicen la palabra.